La idea del teorema y el compañero tocó lo principal, que el teorema de existencia de unicidad sirve para demostrar que hay solución y que es única. Pero las premisas del teorema de existencia de unicidad se basan en lo siguiente. Describen, si notan, una región R, que es un rectángulo, que es el producto cartesiano de el segmento o del intervalo cerrado AB con CD. Entonces, eso describe R. Y luego dice, si esto que es lo que está igualado a la ecuación diferencial, que es la función f, y la derivada parcial de esta función respecto a y son continuas en la región R, si se cumplen esas dos cosas, entonces se concluye lo que el compañero mencionó. Esas son las premisas. Ahora, ¿cómo probamos continuidad en una función en dos variables? ¿Quién se acuerda? ¿O quién vio eso en cálculo 2? ¿Alguien recuerda haber visto eso en cálculo 2? ¿Alguien recuerda haber visto la demostración de un límite en cálculo 2? Demostrar que el límite... No, recuerdo cuando no existía, pero no, no cuando el límite sí existe. Ajá, ahí está el detalle. Y recuerde que para ser continua se necesita que la función tenga imagen en cada punto de la región y que esa imagen coincida con el límite cuando x tiende al punto y que eso sea igual a la imagen. Es la misma definición. Entonces, el detalle es que esa demostración, o sea, el probar esa continuidad, se sale de nuestras manos. Entonces, nosotros en el curso como tal no probamos, pero sí con funciones tal vez que tengan un denominador que se anule. De repente tiene la ecuación diferencial cuya función f de x, y es x entre y, entonces esa función sabemos que no va a ser continua cuando la y es cero, y y es cero en la recta horizontal, en el eje x, ¿verdad? Entonces va a ser continua para todo R2, excepto para el eje. O tal vez en el denominador del f de x, y le aparezca x entre x menos y. Esa función es cero cuando x es igual a y. Entonces va a ser continua para todo R2, excepto para todo punto sobre la línea y igual a x. Entonces, observaciones de ese tipo son las que nos pueden salir y nosotros lo dejamos así por simple inspección, pues donde vemos que la derivada o que la función no está definida y no es continua. Pero sí se exige la condición que la función a la cual está igualada la primera derivada y la derivada parcial respecto a y de esa función sean continuas en toda esa región R, entonces se concluye que existe solución única para la ecuación diferencial. Eso nos dice el teorema, son las dos condiciones del teorema. Pero probar la continuidad es la parte complicada. Por eso nosotros aquí garantizamos que toda ecuación diferencial que vamos a trabajar cumple esas dos condiciones. Y aparte de eso, las de primer orden, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Aseguramos la existencia de la solución y aseguramos que la solución es única. Es decir, que sin importar el método que nosotros aprendamos a hacer, siempre vamos a llegar al mismo lugar. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? Y el intervalo que nos da el teorema, ese, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo ¿Es sabemos cuál es? cuál? ¿El de la región o este I sub cero? Ese I sub cero.
Ajá, el I sub 0, mire, la única constante que no la sacamos nosotros es la de H. Pero esta es una condición, creo que se llamaba la condición de Lipschitz. Pero sí, esta no lo sacamos nosotros. Esta no es de nuestro curso, es del curso de análisis numérico. No definimos tampoco nosotros regiones o intervalos donde exista solución, solo nos basamos netamente en que, porque el X sub 0 se conoce, este X sub 0 se conoce, H es la que no conocemos. Sí, ahí hay un detalle, pero sí esa constante no la calculamos en el curso, pero sí es la constante de Lipschitz, no se llamaba eso. Pero sí esa uno la ve a inicios de la clase de análisis numérico, que es la que le sigue a esto. Y lo va haciendo como, haciendo acotaciones, va acotando la función y ahí sale, ahí pueden estimar el valor de H. Y dependiendo del X sub 0, ¿verdad? Porque si cambia el X sub 0, si usted cambia el punto, cambia la solución particular de la ecuación diferencial y con eso cambiaría la constante. Pero sí, no, aquí en la clase no calculamos esa constante H. Por ende, el Ok. intervalo H sub 0 no lo calculamos tampoco. Solo Ah, buscamos ok. así en qué región la función, perdón, la ecuación diferencial tiene solución única. Tiene solución y es única. Entonces buscamos donde una región cualquiera donde el f de x y, que es a lo cual está igualada la ecuación diferencial cuando usted despeja para la derivada, sea continuo. Entonces usted es por pura inspección, no hacemos nada así demostrativo o muy analítico, no. Solo es por inspección nada más. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan de la teoría preliminar? Creo que esta es la última parte de la teoría. Sí. De ahí vienen los métodos. Ya con los métodos ya pueden empezar el fin de semana a verlos. Pero si quieren les voy preguntando, digo, para que te contesten, para platicar. Vamos a ver. Andy López. Andy, Dígame, qué es una ecuación diferencial? yo hasta hoy pude entrar al campus hace poco que he tenido problemas de conexión. Mm, vamos a creer, pues. Mire, ya se fueron dos. Angie Martínez, misma pregunta. Angie, Diga. ¿qué es una ecuación diferencial? Con sus propias palabras. Es una ecuación matemática que se relaciona con las funciones derivadas, con sus derivadas. ¿Cómo así? Explíqueme. Em, Ecuaciones. Ajá. ¿Qué es una ecuación? Dígame qué es una ecuación. Es una igualdad, casi mente. Mm, es la Mm, comparación de dos De, a través de una de, igualdad. ¿Está bien? Ujú. sí. Esa es una ecuación. Una ecuación diferencial, ¿qué será entonces? Uy. Mejor soy honesta, digo que no, no sé. Sí. Le ayudo. Una ecuación diferencial es cuando ustedes comparan dos expresiones que contienen variables, constantes y sobre todo derivadas. Y la comparación la hacen a través de una igualdad. Las derivadas que puede tener dicha ecuación diferencial pueden ser eh, de una variable dependiente respecto a una o más variables independientes, o pueden ser derivadas de varias variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Entonces, por ahí aparece una clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Quién me ayuda?
¿Quién me quiere colaborar con la clasificación? ¿Quién me puede mencionar cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Por orden, por tipo y linealidad. Ajá, ¿qué significa por tipo? ¿Alguien más? ¿Qué significa que Por tipo es cuando tenemos únicamente derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola independiente, Ujú. es una ecuación diferencial ordinaria. Ajá. Y una parcial sería cuando tengamos las derivadas parciales de una o más dependientes, variables dependientes, de dos o más variables independientes. Ujú. Correcto. Entonces se clasifican de dos formas, ¿va? Parciales y ordinarias. Perfecto. ¿Y nosotros cuáles trabajamos, según lo que pudo ver? Las ordinarias. Correcto. ¿Quién me explica qué significa por orden? Esa clasificación que dice por orden. Ujú. ¿O prefieren que pregunte? No pregunto. ¿Va? Ajá, Neri había contestado en el chat también y no me fijé. Vamos a ver, Daneri que está dos veces. Daneri 1 y 2. Daneri. Ajá, la clasificamos por el orden de la derivada más alta. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere el orden de la derivada más alta? ¿A la potencia o a qué? Ah, tranquilo. Ajá. ¿A qué se refiere esa onda de eso que le acabo de preguntar? La potencia no tiene nada que ver, ajá. Sino que ¿qué? ¿Qué tiene que ver entonces para el orden? Es el orden de la derivada. Ah, es que grado y orden son dos cosas distintas. Daniel ya mencionó y la compañera lo dijo ahorita. El grado corresponde a la potencia. ¿Va? Vamos. El grado corresponde a la potencia. Ajá. Y el orden significa las veces que usted ha derivado la variable dependiente. Entonces, dependiendo la cantidad de veces que ha recibido la derivada o ha recibido el operador diferencial la variable dependiente, así nosotros tenemos la clasificación por orden. Entonces nosotros en el primer parcial trabajamos con ecuaciones diferenciales de primer orden y a medida vamos avanzando, trabajamos hasta de orden superior, ¿verdad? Hablando así a lo sincero, cuarto orden, quinto orden de una ecuación diferencial en el segundo parcial, eso es lo máximo que hemos logrado trabajar, ¿verdad? No hemos trabajado más, porque para fines operativos nosotros lo hacemos a mano, ¿verdad? Ya digamos con una computadora, pues podemos trabajar con órdenes superiores a eso. Pero a mano, orden 4 por mucho, 4, 5 exagerados. Cheque. ¿Y quién me puede explicar qué significa esa onda de la linealidad? Así, con sus propias palabras, de lo que se acuerde. ¿Quién me ayuda? Solo tiene que abrir su micrófono y explicarme por lo que entendió. Y si no lo entendió, aquí lo podemos ver para explicárselo, pues. Pues yo entendí que una ecuación diferencial ordinaria es lineal cuando todas sus derivadas son de primer grado. Ujú. O sea, Es tienen decir, potencia 1. tienen Ajá. potencia 1. ¿Y qué Y más? cuando los coeficientes que las acompañan, a y prima,
dependen únicamente de la variable X, Ajá, pero ahí, de la variable independiente. correcto. El detalle es que ahí usted está pensando en este tipo de forma, mire. Está pensando en esta forma, ahí. Que tanto la variable y como sus derivadas todas tienen grado 1 o potencia 1 y los coeficientes de cada una de estas dependen exclusivamente de la variable independiente. Eso es lineal. Pero el concepto de lineal más puro es cuando la y sus derivadas todas tienen grado 1. Pero ahí sí lo asociamos, ¿verdad? De alguna manera lo asociamos y sí, en efecto, eso significa. Cheque. Ahora, ¿quién me puede decir la diferencia entre una solución particular y una solución singular? ¿O es lo mismo? Ya lo voy a Si obligar. no me equivoco, no Ajá. son lo mismo. La particular es cuando damos un punto específico y la singular es cuando no pertenece a la familia de las soluciones. Ajá. Caímos en el punto. Estamos bien. Excelente. Otra pregunta. ¿Qué es esa onda de la familia de las soluciones? ¿Quién me lo explica con sus propias palabras? ¿Correcto, Aneri? Ajá. ¿Quién me explica con sus propias palabras esa onda de la familia de soluciones? ¿A qué se refiere y cómo? Y eso si tiene algo que ver con el orden de la ecuación diferencial. En el chat. Mm, son soluciones particulares. Vamos a ver, dice, pues según el orden van apareciendo más soluciones, ¿verdad? Según el orden, sí, van apareciendo más elementos que forman parte de la solución general. Ajá. ¿Cómo está vinculado el orden de la ecuación diferencial con esa familia? ¿Pudieron ver eso o escuchar eso en alguno de los videos? Creo que era por los parámetros. ¿Cómo así los parámetros? Los parámetros o las Que constantes arbitrarias. Ujú. Vamos a ver, les ayudo. La familia, recuerden que nosotros en el curso no solamente buscamos una función específica que sea solución de la ecuación diferencial, sino que buscamos familias de funciones que al ser reemplazadas en una ecuación diferencial, la reduzcan a una identidad. Entonces, esas familias para poderse generar tienen que tener constantes arbitrarias. En el caso de las ecuaciones diferenciales de primer orden, se tiene familias con un parámetro o familias uniparamétricas, les dicen. Para el caso de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, se tienen familia de funciones con dos parámetros arbitrarios, con dos constantes arbitrarias. De orden 3, 3 constantes. De orden 4, 4 constantes. De orden 5, 5 constantes. De orden n, n constantes arbitrarias. Entonces, al darle valores o al tener esas constantes arbitrarias
multiplicando a cada una de las funciones que corresponden a la solución de la ecuación diferencial, se genera formas diferentes de funciones y cada una de esas formas es solución de la ecuación diferencial. Entonces ahí es donde se generan las famosas familias y las constantes arbitrarias están asociadas al orden de la ecuación diferencial. ¿Estamos? Vamos a ver, es una función que tenga un término en común, pero también tiene constantes. ¿Cómo así, Daneri? No entiendo eso. Ujú. Daneri. Cuando dijo familia de soluciones del video, lo primero que pensé es que hay una función base. Ujú. No necesariamente una sola, pueden haber n funciones base y cada una de esas n funciones base multiplicadas por una constante arbitraria. Y toda la combinación lineal le genera una familia de soluciones. Ahí sí. O sea que por cada función base que usted tenga, usted va a tener, un parámetro o una constante arbitraria y esa constante arbitraria al momento de verla en conjunto, ver toda la suma de funciones, usted tendría una familia de funciones que se puede generar. Vaya, por ejemplo, miremos qué efecto tiene ese concepto de y igual a, por ejemplo, mm, vaya, a e elevado a la x más b e elevado a la menos x. Y añado esos dos. Entonces, por ejemplo, si anulo una de las dos, mire, apareció una exponencial, ¿va? Si esta vale 0, una exponencial. Si esta vale 0, y igual a 0. Si este es distinto de 0, otra exponencial. Pero ¿qué pasa si ambas son distintas de 0? Miren. Y mire acá. Mire esta cosa. ¿Dónde está? O si ambas son negativas, por ejemplo, vemos hacia abajo. O si este es positiva y este es negativa, o lo contrario. ¿Miren? Entonces, eso me genera una familia de funciones. Si yo hago viajar esto y pongo a viajar este, todas las funciones que ustedes están viendo, quizás debí darle un momentito de espacio a que cuando vaya que ya venga. Ahí. Miren, todas esas cuando tienen valores arbitrarios con signos diferentes o tal vez pasa eso, miren. Miren. Todas esas gráficas que ustedes están viendo son solución de una ecuación diferencial. La ecuación diferencial para la cual esas dos funciones son solución es y' menos y igual a 0. ¿Por qué sé que son solución? Si usted deriva dos veces e a la x le queda lo mismo. La segunda derivada menos la función, 0. Si usted deriva dos veces esta, cae en la misma función. Entonces, y' menos y es igual a 0. Entonces, ambas son solución y la suma de estas y cualquier combinación lineal de ellas también es solución de la ecuación diferencial. Entonces, todos los gráficos que ustedes ven acá son soluciones. ¿Me explico? A eso se refiere.
lo de la familia de funciones. Todas esas gráficas que están viendo son solución. Pero tal vez a ustedes les interesa una particular, ¿vale? Les interesa una que tal vez pasa por un punto específico. Pues voy a detener esto y vamos a empezar a buscar. Vaya, miren esta. Esa pareciera que pasa por el punto 2,6 o pasa bien cerca. Es difícil por las exponenciales, pero miren, ahí ya me pasé de 2. Vaya, pero esa función cuyo valor de 0,9 e a la x menos 5,84 e a la menos x, vaya, por decir, pasa por el punto 2,014, 5,965. Esa función pasa por ese punto. Entonces, esa función se convierte en una solución particular de la familia que está representando con a e a la x más b e a la menos x. ¿Me explico? ¿Me captan la idea? Jovencitos. Sí, Entonces, a eso se refiere. En esencia, a eso se refiere. ¿Estamos? ¿De qué formas les pueden pedir las soluciones a ustedes? ¿O de qué forma cómo se pueden representar las soluciones? Ujú. Explícita e implícita, correcto, correcto. Ahí depende de lo que tengan, ¿verdad? Si está despejada o no, nunca se les va a obligar a que hagan un despeje. Ustedes van a ir aprendiendo y van a ir viendo cómo se van expresando las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Qué otro detalle se me escapa? ¿Qué significa? ¿Quién me dice la diferencia entre el dominio de la función y el intervalo de validez o el intervalo de la solución? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es más grande? Sí, Daneri. Solo en las ecuaciones diferenciales que tienen condiciones iniciales o de valor inicial es necesario calcular el parámetro arbitrario o los parámetros arbitrarios. Obviamente también los parámetros arbitrarios, la cantidad de parámetros arbitrarios o de constantes arbitrarias están asociadas con las condiciones iniciales. Si una ecuación diferencial tiene dos constantes arbitrarias, necesita dos condiciones iniciales. Si solo tiene una condición inicial. Si tiene más de una, entonces necesita el número correspondiente para poder cumplir con el reemplazo y poder calcular esas constantes arbitrarias. Ajá. El intervalo de definición es parte del dominio de la función, correcto, es un subconjunto. Recuerde que nosotros podemos tener dominio de todos los reales excepto 0 e intervalo de validez o de definición solo los reales positivos. Porque tal vez a ustedes la solución solamente les interese en esa parte. O puede ser que solo les interese en el tramo de 0 a 1 o de 0 a 5. Fuera de ahí, aunque la función esté definida como tal, pero solo les va a interesar en ese tramo. El resto pues no les sirve porque tal vez no modela lo que ustedes están haciendo. ¿Sí que? María. Positivo, me imagino que me quiso decir. O es división ese. Pues yo creo que me está diciendo positivo como afirmativo. ¿Qué era la curva solución ustedes?
Ujú. Ah, la gráfica de la solución. No me había fijado que escribió. Sí, eso es. Es la gráfica de la solución. Exactamente eso. Este, ¿qué más? ¿Qué más? No sé, creo que ya lo dijimos todo. No sé si hay algo más que quisiera, algo más que recuerden que no le he mencionado. Ya clasificamos, aquí está la definición, clasificación. Ah, ya me acordé. ¿Qué característica debe tener la solución de una ecuación diferencial de orden n? ¿Qué característica debe tener? Va, de orden n, no, de orden 4. ¿Qué sería la solución para una ecuación diferencial de orden 4? Ujú. Lick, ¿podría repetir la pregunta? Que no lo escuché bien. Ajá. ¿Qué característica debe tener la solución de una ecuación diferencial de orden 4? Si no me equivoco, es que debe tener al menos 4 derivadas Correcto. ¿Y qué más? y estar definida en el intervalo. ¿Y qué más? Lo más importante para hacer solución. Que a la hora de reemplazarla, Ajá. vamos a tener una identidad. Correcto. ¿Qué es una identidad? Cuando en la ecuación, como es una comparación, tengamos una igualdad, un lado igual al otro. Correcto. Vamos a ver qué más. Ahí está la función, curva solución, soluciones explícitas, implícitas, familia de soluciones, solución singular, sistemas. No, se acabó usted, no hay más. Bueno, no sé si tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Si no, pues las de teoría, eso sería todo. De teoría preliminar, eso sería todo. Ahí me salté los sistemas, pero un sistema de ecuaciones diferenciales no es más que un conjunto finito de ecuaciones diferenciales que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una variable independiente. Y cuando hablamos de la solución de eso, nos referimos a que al reemplazar cada una de las variables dependientes en todas las ecuaciones del sistema, todas se van a una identidad o se satisfacen. A eso le llamamos solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Ujú. No sé si hay algo más que quisieran consultar de la teoría, algún concepto que no ha quedado tan claro. O si todo está claro, entonces aquí lo dejaríamos por hoy. Ujú. No, nada, todo bien, Creo que todo cheque entonces. listo.
Eh, para el lunes, quiero que le pongan corazón y que revisen todos los recursos de ecuaciones diferenciales de variables separables. Todos, 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 todos. Tienen viernes, sábado, domingo. Tienen 3 días para eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? ¿No? Bueno, entonces voy a parar la grabación.